consta de más de 1.084.954 edificios en los 5 distritos de la ciudad. Comillas. La geología de la superficie de la ciudad de Nueva York es un terreno glaciar complejo que tiene varias unidades diferentes que incluyen sedimentos, arena y depósitos lacustres de arcilla, lavado y labranza, depósitos de playa y afloramientos rocosos, se lee en el estudio. Pero para entender cómo es posible que una ciudad se esté hundiendo o tenga ese riesgo, saludamos a Federico Taboada, arquitecto y urbanista mexicano. Bienvenido, Federico, ¿cómo está? Adriana, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. ¿Puede haber Siempre riesgo que de me lo pidas, aquí hundimiento voy a estar. real o son solo alarmas? No, fíjate que si hay un fenómeno en las ciudades de hundimientos. Es verdad que el tema de los edificios, de los rascacielos, es parte del problema, pero yo creo que vale la pena aquí analizar qué tan grave es, hasta dónde puede llegar y cuáles son los elementos que lo componen. A ver, en el caso de Nueva York, hay dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. La ciudad se está hundiendo. Afortunadamente, el suelo de Nueva York es rocoso, entonces no tiene un riesgo tan grande. Pero al mismo tiempo, recordemos que Nueva York está a nivel del mar. Eh, el río Hudson es el que está a un lado de Nueva York, y por el cambio climático el nivel del mar está subiendo. Entonces, esas son las dos cosas que está pasando al mismo tiempo. Al mismo tiempo que Nueva York se está hundiendo, el nivel del mar está subiendo. Entonces, eso lo que hace es que varias partes de Nueva York empiecen a presentar hundimientos con agua. Claro, pero esto de verdad pone en riesgo, es decir, ¿pueden algunas estructuras verse comprometidas o es prácticamente imperceptible y solo lo conocen quienes son los estudiosos de la materia? La verdad es muy poco perceptible, porque digamos, en el caso de Nueva York, digamos, el impacto que tienen los edificios en el hundimiento es muy poco. Llega a ser de un par de centímetros cada año. Pero ese es Nueva York. Hay otros lugares, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México presenta hundimientos por otra causa. Su suelo es fangoso. La Ciudad de México antes era un lago y se secó ese lago cuando fue conquistada la Ciudad de México por los españoles. Entonces el suelo es fangoso, no es un suelo tan sólido. Aunado a esto, la fuente primaria de abastecimiento de agua de la Ciudad de México es el extraer agua de los mantos del subsuelo. Hay agua en el subsuelo. Lo que hacen en la Ciudad de México es extraer agua del subsuelo. Eso que hace que la ciudad se hunda en promedio 40 centímetros cada año. Pero 40 centímetros Entonces, sí parece algo alarmante. ¿Qué medidas se toman para que esto no perjudique a quienes residen allí? Si bien la estructura se puede comprometer, la persona que viva o haga un tipo de actividad por la zona no tenga ningún riesgo. pues mira, la Ciudad de México históricamente ha sido así. La Ciudad de México es una ciudad que tiene más de 500 años de existir como asentamiento, y esto siempre se ha considerado en su desarrollo. Entonces, el reglamento de construcción es muy estricto con esto. Entonces, digamos, no llega a ser un problema tan grave tampoco. Pero sí puede presentar algunos riesgos. Entonces, todas las construcciones que se hacen en la Ciudad de México tienen esto en cuenta. Pero, es lo que te comentaba, hay lugares en la Ciudad de México donde el hundimiento es de 30 centímetros y hay lugares donde llega a ser un poco más cada año. Entonces, lo que vemos en ocasiones es que se abren socavones, que se abren grandes agujeros de tierra en terrenos, en territorios de la ciudad. Y bueno, pues ahí lo que hay que hacer es rellenarlos y tener un tratamiento muy especial. Pero bueno, lo que quiero con esto es que no generan por sí solos un riesgo,
no lo hace únicamente el peso de los edificios, hay otros elementos que lo provocan. Pero en el caso de Nueva York representa un riesgo grande lo que te comentaba, que es que el nivel del mar está subiendo. Debido a la crisis climática que existe en el mundo, así como Nueva York, todas las ciudades del mundo se están hundiendo. Es muy poco perceptible. Pero las que están a nivel del mar son las que representan un nivel de riesgo mayor. La Ciudad de México está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Pero Nueva York, que está a nivel del mar, digamos, el escenario prospectivo en los siguientes 30 años es que una gran parte de Nueva York acabe bajo el agua por el efecto del aumento del nivel del mar. Y esto pasa en muchos lugares. Está pronosticado que Israel, que Holanda, que una gran parte de Europa, que toda Florida básicamente, algunas partes de América Latina también acaben bajo el nivel del mar. Y esto sí representa un problema. Pero ese acaben bajo el nivel del mar, ¿es a cuánto? ¿En cuánto plazo? ¿Se cayó? ¿Se escucha por ahí todavía? Bueno, Federico Taboada es arquitecto y urbanista mexicano, especialista en espacio público, movilidad, vivienda y análisis político. Deja ver si sigue ahí porque a lo mejor fue que no escuchaba. No está. Bueno, lamentablemente ya son las 9:34 de la mañana y no sé si da tiempo conectar la llamada. Haz el intento mientras yo adelanto publicidad. Y les hablamos de la Leopoldo Aguerrevere, una institución que históricamente le ha brindado atención médica integral a la mujer y a su familia. Actualmente cuenta con todas las especialidades médicas y quirúrgicas, servicio de emergencia a las 24 horas del día, farmacia, servicio de imágenes y laboratorio, así como tratamientos especializados adaptados a los estándares actuales. Estamos ubicados en Parque Humboldt, Prados del Este, y en Instagram @leopoldo.aguerrevere. Te esperamos para seguir brindándote la atención que te mereces. Clínica Leopoldo Aguerrevere, 50 años cuidando a tu familia. Bueno, lamentablemente la comunicación con Federico Taboada, quien es arquitecto y urbanista mexicano, no se pudo reconectar, pero en otra oportunidad podremos hablar nuevamente con él. 9:34. Nos vamos a la pausa.